Saludos. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer el live como bien anunciamos con Carmelina Peguero. Vamos a ver que se nos una Carmelina para poderla integrar al live. La conversación que vamos a tener con Carmelina sobre liderazgo en estos momentos de crisis y sobre todo también abarcar temas de ser líder por primera vez en un momento como el que se vive actualmente. Vamos a esperar que Carmelina se nos una en breve momento. Hola Paula. Ahí se van uniendo más personas. Hola a todos los que se están uniendo, gracias. Hola, Lisette, Vicky. Ay, entró ya Carmelina. Hola, Carmelina. Ahí te voy a agregar. Excelente. Vamos a esperar que suba. Ahí viene. Hola. Hola. Hola ¿Cómo es? Claudia. Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy bien, gracias. Y mejor ahora que te veo. Teníamos tiempo sin vernos. Hace un ratito. Y hace un ratito, sí, déjame ponerme esto acá en el oído. ¿Cómo te ha ido en este tiempo de cuarentena y toque de queda? Súper productivo. Sí. Sí, a mí me ha ido bien, claro, con ajustes y parte de uno acostumbrarse como a la nueva dinámica del hogar. Ajá. Pero en sentido general, pues yo te podría decir que nos ha ido bastante bien. Yo he estado Claro. trabajando igual o más. Somos dos. Sí. Tú lo sabes que te he compartido varias cosas. He sido muy productiva y se han puesto en acción muchos planes que estaban en carpeta y que no habían tomado forma. Excelente. Oye, aquello que no podemos cambiar, solo nos queda aceptar esa condición y fluir de la mejor manera. Ver lo bueno que trae. Tal cual. Estoy escribiendo aquí para dejar el tema Sí. fijo. Esta es la única parte. Hola Dafne, y por ahí creo que tenemos a Paola también. Hola. Sí, hay varias personas conocidas, eso sí es verdad. Sí, 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 eso veo. Qué bueno que nos están acompañando. Ahí lo fijé. Excelente. Bueno, Carmelina, tú sabes que el tiempo en Instagram eh, Corre rápido. corre rápido y queremos abarcar la mayor cantidad en esta conversación, que siempre contigo, bueno, falta tiempo. Fíjate, quería que fuéramos conversando de este tema puntualmente. Hola, Dafne. Un abrazo a todos. La promo de incremento. Sí, ahí está. Quería que habláramos de esta parte muy puntualmente, sobre todo por dos cosas, que es este tiempo de crisis dado por el COVID-19, por la cuarentena, la sensación de encierro y de ansiedad que esto crea, y también por una situación de crisis que estamos viendo, sobre todo en los Estados Unidos, ¿verdad? Es ese país donde uno pues mira hacia el norte literalmente para obtener patrones, modelos de liderazgo y de pues brisas más democráticas, vamos a decirlo así. Y vemos esta semana muchísimas situaciones que se han desarrollado, perdón, que se han ido acumulando por muchísimos años dentro de ese país, pero que creo que es un tema muy, muy bueno que lo traigamos acá a la mesa, porque veo dos cosas. Veo un liderazgo defectuoso, por decirlo de una manera amable, y que tú nos expliques cómo eso encaja y qué tipo de liderazgo eso vendría siendo o falta de, y los temas que deben abordar los verdaderos líderes, ¿verdad? Para que se integren las personas, ya sea su equipo o de los demás actores. Entonces, creo que esas son dos cosas muy, muy importantes que no podemos dejar de tocar y por eso quería, sobre todo,
que conversáramos esta tarde. Y yo te lo agradezco que tú hayas accedido para estar Agradezco. conmigo. Y para aquellos que no conocen a Carmelina, sí es importante que pues lo digamos. Carmelina es consultora con su firma PIT de servicios integrales, y además de eso ella es coach profesional y leadership coach, o sea que, y un sinnúmero de otras cosas también que tiene su Sí, currículum. pero sí está perfecto. Así lo vamos a resumir por la tarde de hoy. Y Sí. además yo también me siento muy honrada porque Carmelina fue mi coach en un proceso que me llevó casi un año para lograr también mi certificación de coach profesional, y para mí fue un privilegio que ella pues siguiera conmigo. Ahí se unió Nancy también. Hola Nancy, Hola, la Nancy. responsable sobre todo de este programa que justo estaba mencionando. Y pues yo mil que agradecida que tú estés con nosotros y que las personas que nos están acompañando tengan la oportunidad de escuchar. Gracias, Claudia, por la invitación a este diálogo entre nosotras y compartirlo con todos los que se van conectando. Y también te agradezco que tuvieras la confianza en mí para ese proceso que compartimos juntas. Para mí también fue un privilegio acompañarte. Y ya yéndonos directamente a ese punto que tú traes como para que demos inicio a la conversación, te puedo decir que, bueno, así como ha ido cambiando todo en el mundo, también los estilos de liderazgo requieren de irse actualizando. En una época, sobre todo cuando estábamos entrando los baby boomers a las empresas, se utilizaba un estilo un poco más autocrático, donde el jefe, que era como se le llamaba en ese momento, no líder, eran jefes, pues disponía, tomaba decisiones y simplemente transmitía instrucciones que debían ser ejecutadas tal cual esa persona había pues diseñado, ¿no? Más adelante vemos que pasamos de ese liderazgo completamente autocrático a uno democrático, donde empiezan ya los colaboradores a tener un poquito más de participación, pero todavía se ve muy jefe, colaboradores, y hay como una brecha acá. El liderazgo que está resultando efectivo en este momento es un liderazgo colaborativo, donde esa persona que debe coordinar el trabajo de todos reconoce que cada uno de los individuos trabaja para la empresa, para la institución, para el propósito de esa organización y no para él como líder, Uh -huh. y que su rol dentro de toda esa dinámica es facilitar, facilitar recursos, facilitar quizás herramientas, hacer diseño para el mejor manejo de tiempo, es esa coordinación. Sí tiene unos lineamientos, sí deben haber unos objetivos en común, pero ya se da una integración distinta, un poco más holística, diría yo. ¿Sí? Claro. Y importante que este tipo de liderazgo o este tipo de líder, pues no solamente se escucha a sí mismo, imita instrucciones o mandatos, que el que lo recibe, pues tiene un sinnúmero de otros elementos que con el que ya viene a la empresa, y el mensaje que pueda estar recibiendo, como lo descodifica, puede ser totalmente distinto a lo que el mensaje que quiera dar el líder y cómo está llegando Sí, a esos supervisados. sí. Entonces la parte de la comunicación es esencial, no solamente verbal, sino también la no verbal, sobre todo, que creo que también dice muchísimo más, y es como también lo perciben aquellos supervisados. Definitivamente. E incluso yo he estado en los últimos tiempos proponiendo un cambio de signo de puntuación en las conversaciones, que modifiquemos un poco quizás signos de admiración o puntos finales por signos de interrogación. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo he repetido en diferentes espacios donde he estado en los últimos días. Instruya menos, pregunte más. Si hay un objetivo en común, defina y comparta con su equipo cuál es el objetivo que se persigue. Añádale el para qué se persigue ese objetivo y luego pregunte.
Dele participación. ¿Cómo lo podemos hacer? Ante este reto que tenemos ahora, ¿cómo tú crees que puedes aportar? ¿Cuáles son las ideas distintas que pueden surgir dentro de un grupo? ¿Cómo los puedo apoyar yo? Más que decirle, tienen que hacerlo de tal o cual manera. Al final lo que importa es el resultado, claro. Y sobre todo cuando estoy hablando contigo, no puedo dejar de mencionar que hay que cuidar la parte ética, ¿verdad? No vamos a hacer nada que salga de los lineamientos y que pueda romper de alguna manera el cumplimiento. Claro. Pero de libertad, sobre todo con estas nuevas generaciones, es altamente importante que ellos vean cómo desde la persona que son pueden agregar valor a la empresa. Eso genera el engagement que tantos hemos estado buscando construir en las empresas. Tú sabes que te escucho, entonces, y esas preguntas que dejaste para que fuera el líder que lo pudiera plantear, me traen a la cabeza dos cosas. Uno, que si acaso tiene el líder conocimiento de que puede hacer estas preguntas o que inclusive que puede hacer preguntas, porque la formación lamentable, tanto universitaria y de lo que vemos representado en un modelo de líder, no nos ofrece el entendimiento de que podemos hacer ese tipo de preguntas. Las preguntas es, ¿qué tú necesitas? ¿En cuánto tiempo me lo tienes? O sea, es muy a la meta, ¿verdad? Pero las preguntas que tú planteaste son, como dijiste anteriormente, integrativas. ¿Qué tú piensas? ¿Para qué vamos a hacer esto? O sea, le estás dando la oportunidad a esos supervisados que apoyen, que alimenten con sus ideas y con posibles planteamientos de soluciones a que esto tenga una visión integral y puedan verse otras vías de soluciones, que no necesariamente la del líder o del de la cabeza o el jefe es el que tiene la única respuesta. Pueden haber otras vías. Me surge eso. Y me surge también, esas es lo que le llamaban preguntas poderosas, que pueda Sí, plantearlas, ¿verdad? claro. Y que me surge entonces también otra cosa, y este otro planteamiento que te he escuchado también decir, y justamente esta mañana hacías un post sobre eso, en seguimiento a lo que has venido posteando en esta semana, es, ¿será ese líder lo suficientemente seguro en sí mismo para abrirse, dejarse ver por sus supervisados de que quiero que me digas otras cosas y que no se esté pensando, si digo eso, me siento débil, voy a dar la percepción de que no soy el líder porque no tengo las respuestas? Sí, ese es uno de los principales temores. Primero, creo que nos acostumbraron desde muy temprano a que hacer preguntas era un indicador de que yo no sé. Si estoy preguntando es que yo no sé y yo debería saberlo todo. Y sabemos que eso humanamente es imposible. Podemos saber mucho de algunas cosas, pero no sabemos todo, incluyendo lo que ocurre dentro de la empresa. Hay detalles que el líder, por más que trate de controlar la situación, no las va a ver, ¿sí? Entonces, de ahí que quizás nos resistamos un poco a hacer ese cambio en signo de puntuación que te decía hace un ratito, de pasar de esos signos de admiración y puntos finales a signos de interrogación y generar en la persona el interés de aportar desde lo que puede. A veces ni siquiera se necesita mucha experiencia para presentar una idea brillante. Ahora, ¿qué hace que el líder se aventure poco a preguntar? Primero eso que dije ya, de la crianza, de que, bueno, y sobre todo si yo soy el jefe, se supone que yo debo saber. Entonces, a partir de ahí se puede ver como que al líder se le debilita su autoridad. Y también, muy honestamente, te puedo decir que algunos líderes me han dicho, bueno, pero es que si alguien resulta ser más brillante que yo, ¿qué podría estar pasando con mi posición? Y son reacciones muy humanas. Sí. Por eso la importancia de tener un sano nivel de autoconfianza. Porque en la medida en que yo confío en mí, en que tengo los recursos que necesito, en que estoy en el puesto adecuado, en que si necesito ayuda, puedo pedirla y el mundo no se acaba. En la medida en que eso esté
en un estado saludable, pues entonces podré tener un mejor nivel de influencia en otros. Porque el miedo, si no desaparece, se va a ir disminuyendo y vamos a estar tomando decisiones desde otro estado emocional que resulta mucho más empoderante. Por ahí debe irse dando la transición, sobre todo con las generaciones más jóvenes, donde nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo siempre tomo mi mismo ejemplo, que a mis hijos yo les di participación hasta qué quieren hacer estas vacaciones. En mi época yo no tenía opción a eso. O sea, Sí. mis padres elegían qué se iba a hacer. O sea, había una línea como trazada, Sí. incluyendo hasta la carrera. Cuando yo fui a elegir, al final yo terminé donde yo quería, pero no fue la misma conversación que yo tuve, por ejemplo, con mis hijos cuando fueron a elegir carrera, que ya los dos son jóvenes adultos. Claro, Entonces, y es un elemento de frustración también que se arrastra y que se va representando en, en esos intercambios en empresas o en ambientes corporativos o cuando tú eres un emprendedor y tienes un equipo y demás, o sea, se van arrastrando. sí, sí. Entonces, si las personas están acostumbradas a responder a ciertos estímulos como el sentirse reconocidos, el ver que su aporte genera un impacto, si alguien que los está liderando no, vamos a decir que no desarrolla, no continúa en esa misma línea, puede generar frustración. Y por ahí anda una frase que todos en algún momento hemos visto de que las personas no renuncian a las empresas sino a sus líderes. Y ¿Qué da lo tipo de duro. líder tengo yo que ser? Para que al contrario, que no se queden por la empresa, sino que se queden por mí. Claro. Porque hemos generado un buen equipo. Sin que caigamos Claro. en el ego, no es esa la idea. Esa es la palabra justo donde te iba a hacer el planteamiento. Porque una cosa es que yo tenga seguridad en mí mismo, ¿verdad? Uh -huh. Para permitirme ser vulnerable ante los demás y mi equipo sobre todo, y que Sí. si hay algo que me digan de manera negativa o con una posibilidad de mejora, yo no me sienta mal, sino al contrario, lo tome para internalizarlo y para mejorar lo que haya que mejorar. Claro. Pero también si yo tengo una constante necesidad de ser reconocido, ¿verdad? De que el trabajo se hizo en equipo, pero el mérito me lo estoy llevando yo, que se diga que soy yo. Ahí también, ahí tenemos un problema. Ahí vamos, te me fuiste. Ah, no, pensé que se me habías ido porque te quedó como No, pensando. aquí estoy. Si tengo esa necesidad Priorizando. constante de que me estén reconociendo y que no solamente que me estén reconociendo, sino que yo le quite méritos a mis supervisados y a mi equipo, que son los que han hecho el trabajo y yo solamente me esté llevando el reconocimiento y a ellos no le esté dando el agradecimiento debido o el reconocimiento para que sea compartido. Esto, pues obviamente me va a llevar a que haya un ambiente tóxico, simplemente voy a hacer el trabajo porque tengo que hacer el trabajo, pero no está obviamente esa persona haciendo su liderazgo como debería de ser y comienza entonces a crearse una situación de intolerancia. Uh Y -huh. ahí donde comenzamos a ver las rotaciones, ahí donde comenzamos a ver un sinnúmero de otras conductas dentro de ese equipo o del departamento o la empresa o lo que fuese, de ambos lados. O sea, porque la gente cuando ya no se siente que es parte, pues está ahí porque me pagan y bueno, qué bien, hago mi trabajo, lo sé, aquí me quedo hasta que en un momento dado tome una decisión. Depende, Claudia. Eso se daba también en otros momentos. Uh-huh. Mientras más jóvenes, menos están dispuestos a quedarse en un lugar donde no se sientan realizados. O sea, eso de pacientemente me quedo aquí a esperar eh, los benditos millennials, porque creo que de verdad nos han traído muchísimo valor a las empresas, ellos Uh-huh. no se quedan a esperar. Con mucha facilidad deciden cambiar de lugar, de trabajo, cambian de país, como nada. Estos días yo conversaba con alguien que me decía, no, yo no quiero comprar casa porque no me interesa quedarme en un lugar fijo. Ahora con esto del teletrabajo, mi sueño es que me voy a Nueva York y trabajo 3 meses desde ahí y me puedo ir a Europa.
Y como estoy trabajando por entregables, el lugar físico donde yo esté no es lo que marca la diferencia. Entonces, no están en una actitud conformista. Sí, pero eso tiene su pro y su contra. Ahí Como dicen todo en la algunos, vida. como todo en la vida. Ahí veo a Claudia Peralta y a Vicky también, como somos desesperados. Creo que también eso también tiene un elemento, porque en la vida hay que dejarse también llevar del que tiene por lo menos experiencia, ¿verdad? Que no es que no lo sabemos todo, porque también eso no es positivo. Una cosa es usted ser seguro de sí mismo, una cosa es que usted entienda que tiene conocimientos técnicos, acaba de empezar y puede que aprenda rápido, pero otra cosa también es la humildad. Y hay que ser humilde, hay que ser también consciente de que las cosas perdón, que la experiencia solamente se adquiere con eso mismo, con experiencia, con el tiempo. No es porque yo me leí, me vi un documental, tuve ciertas conversaciones con personas que tienen tiempo y ya como que yo lo absorbí y ya yo me convierto como en el referente y que puedo dominar eso. Porque hay otros elementos que van más allá de simplemente tener la respuesta correcta, porque técnicamente tú tienes dónde ir. Sí. Hay otros factores que entran ahí, ¿verdad? Y entonces creo que aquí actualmente en esta coyuntura, y creo que esta misma crisis de la pandemia nos lleva a eso, o sea, con estos reajustes que vienen, ¿verdad? Que se dieron al inicio y que ahora van a venir más fuerte con la reactivación de las empresas, los recortes. Entonces, quiero gente que me resuelva en posiciones y que le pueda pagar menos y que entonces la otra parte del know-how va a sufrir, ¿verdad? Y aquellos que dicen, bueno, este es mi momento, ya yo no puedo esperar, quiero sentirme realizado y quiero que tú me digas qué significa sentirse realizado para un milenio o para una persona nueva que está entrando o un líder por primera vez, porque eso es subjetivo. Sentirse realizado, eso como me acuerda como cuando tú eras joven, dices, me voy a sentir realizada cuando me case, cuando tengo mi familia? O sea, esos son elementos importantes, Eso pero era en su momento. ahorita, tal vez con los mismos millennials, exacto, ya no son, porque acabas de decir, son casi nómadas. Hoy un momento aquí, el otro momento en otro país, y así por el estilo, y el teletrabajo nos llevará también a una especie de, no quiero decir de no responsabilidad, pero sí de una especie de no tanto compromiso, porque ya no voy a tener donde echar raíces. Ya también creo que esa época de echar raíces en una empresa, sobre todo, ya va migrando, a menos que sea una empresa familiar, y ahí también vemos que a partir de la tercera También. generación comienzan a haber cambios. Sí, sí. Eh, entonces, tú me dirás. Bueno, lo primero, Claudia, que es importante ver en este caso es que detrás de cada acción hay una emoción. Entonces, el comportamiento de unos y de otros tiene una emoción detrás, atendiendo a lo que he podido ir aprendiendo sobre inteligencia emocional. Por ejemplo, ese ego elevado, ese sentirme distante, ese poner barreras, tiene un miedo detrás. Uh -huh. Entonces, y lo hablábamos hace un ratito, o sea, en la medida que yo hago preguntas y le doy participación activa a mi gente, Uh -huh. quizás mi autoridad se puede ver debilitada o hasta mi puesto puede quedar en juego. En este momento necesitamos personas que en base a lo que conocen de sí mismos, incluyendo la gestión de sus emociones, puedan tomar decisiones mucho más acertadas. Uh Y -huh. eso de sentirse realizado va orientado a ese vivir en propósito. O sea, ¿para qué haces lo que haces? En coaching, recuerda cómo trabajamos tanto el cambiar la pregunta del por qué pasó esto por el para qué pasó esto. Entonces, cuando estoy trabajando en la empresa, ahora, a diferencia de otros momentos donde las empresas elegían y podían darse el lujo de decir, no, tú sí, y el candidato siempre aceptaba, y te lo digo porque llevo años haciendo servicio de reclutador, de headhunter. Ahora también los candidatos,
los colaboradores eligen dónde quieren trabajar. Y hay una página, que no sé si la conocerás, que se llama Glassdoor, Sí, donde sí, las personas dicen de su experiencia trabajando en esa empresa. Y yo he tenido candidatos que cuando van a entrevista conmigo, que yo soy un intermediario, por ejemplo, en mi oficina ofrecemos el servicio, ya saben todo y me dicen, si es para tal sitio, no quiero, no me interesa. Por eso el tema de el manejo de la marca del empleador también, exacto. la marca empresa. Escuché esta mañana de un speaker, se llama Alejandro Melavit, que el propósito es lo que marca la diferencia y va a ser de crucial importancia en estos momentos. Y cómo el propósito del líder construye la cultura de la empresa, de todos los que Tal están cual. liderando, tal cual. Entonces nos estamos concentrando, bueno, hasta que llegó la pandemia, nos concentrábamos en medir clima, para a partir del clima tomar decisiones en gestión humana, incluyendo lo que tiene que ver con el liderazgo, con el estilo de liderazgo que yo quiero instalar y desarrollar en mi empresa. Pero ahora clima va a ser importante, pero también tenemos que ver el diseño de cultura. ¿Cuál es la cultura que debe permearse en toda mi organización para que podamos seguir siendo activos, productivos y rentables también? Porque no podemos dejar de lado la parte de la rentabilidad de la compañía. Y eso cae en gran proporción en el rol del líder, en los diferentes estratos dentro de la Sí. estructura jerárquica de la empresa. ¿Sí? Y eso que acabas de mencionar, para mí es clave. Tú lo sabes, porque para mí es, o sea, me tocas una parte que para mí Yo es la, que sé. la más sensible y la que yo siempre he abogado, porque que debe de primar. O sea, claro, hay que salir a hacer negocio porque hay que buscar, y sobre todo ahora, claramente. Pero eso no significa que no podamos salir a buscar el negocio de una manera ética, responsable, alineada a valores de la empresa, y que también todo esto sea un perfecto enlace para la sostenibilidad de la empresa. Es Claro. que literalmente todos estos componentes ahorita mismo son claves, literalmente, son claves. Definitivamente. Y yo como empresa no me organizo desde un inicio en este plan estratégico que hay que volverlo a hacer, obviamente el que usted hizo el año pasado, en septiembre, octubre, cuando ustedes se sentaron para visualizar este 2020, y usted no se imaginaba esta película de horror que iba a pasar, lamentablemente. Usted tiene que ya haberse sentado o estar sentado rehaciendo ese plan estratégico. Y creo que la parte, enfatizar sobre todo esa parte de valores. ¿Quiénes somos ahora? ¿Quiénes éramos antes? Y si está alineado con lo que ahora vemos que está sucediendo y seguimos siendo, o si usted tiene que reevaluar todo eso y decir, aquí hay que hacer un propósito nuevo. Aquí hay que, porque si usted no sale de esto, yo personalmente he tenido discusiones con amigas y con amigos míos sobre esto, si esto nos va a transformar, si seremos mejores o no, si esto nos ha tocado o no nos ha tocado, si ya en menos de una semana y media que pasamos de la fase 1 a la fase 2 y casi llegando a la fase 5 porque Eso te iba a decir, como vamos que hemos rápido. saltado, vamos rápido. Sí es verdad que estos 3 meses casi que hemos pasado en cuarentena dentro de las casas nos ha cambiado nuestra visión. Algunos sí, porque algunos somos más sensibles que otros, o sea, algunos sí ya entendemos, el mensaje nos llega, cada uno les va a llegar en su momento adecuado, pero yo creo que este momento es propicio para enfrentarse con estas situaciones, con estas preguntas, como bien decías. ¿Para qué me ha sucedido esto a mí en este momento y a mi empresa, que no he podido vender por este tiempo? ¿Qué es el modelo que tengo que cambiar? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para yo dar ahora? Me gusta mucho esa palabra y ese término, porque, por ejemplo, Giselle Castillo, él lo dijo mucho, y cuando ella analizó, en este momento yo lo que quiero es dar, 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 y ahí ya estamos, ahorita estamos viendo los frutos. Y creo que también eso es importante. ¿Qué ahora yo tengo que hacer para mi comunidad de mis empleados, de mis clientes?
de mis accionistas, inversionistas, o sea, todos los stakeholders que participen y la sociedad que yo tengo que hacer. Y esos valores, si hay que volverlos a escribir, que se escriban No, de nuevo. no necesariamente, Claudia. Aquí hay un ejercicio muy interesante por el que se puede empezar y es algo rápido. Y es volver a tomar esa misión o propósito, visión y valores de la empresa y volver a conectar con ellos. Porque en muchísimos lugares están puestos justo a la entrada Y no nadie y lo de ve. una manera Pomposa. espectacular. Sí. Algunas empresas tienen a sus colaboradores con el carnet de identificación plastificado y detrás le ponen toda esta información. Y no se lo saben. Y no, pero para nada. Yo estoy trabajando en este momento y Darly Solís, que anda por ahí, creo que también está también en esa línea, acompañando en sesiones de coaching grupal a algunas empresas que están buscando cómo es que vamos a salir adelante. Justo en este momento. Y el ejercicio más interesante es volver a tomar, yo empiezo mis sesiones con el propósito. Esto que dice aquí, ¿cómo es? Porque eso no cambia. Lo que cambia son las circunstancias, pero mis valores, si yo soy una persona honesta, puede venir la circunstancia que sea allá afuera y mi valor no me lo van a cambiar. Claro. ¿Qué voy a hacer yo con mi valor para con él darle vida al propósito de mi empresa? Y eso está ahí puesto. Es cuestión de volver a conectar. Conectar. Tal Volver cual. a mirar y mirar también. Es una invitación para cada uno de nosotros de manera general, que miremos nuestro propio propósito. Sí. Y veamos cómo desde ese propósito yo contribuyo con mi sociedad. Porque en ese caso me quiero salir de las paredes de una empresa y pensar quizás un poquito más amplio, ¿no? Más Pensar amplio que... en nuestra sociedad, en el país, en el mundo, en el mundo. Claro, porque es que esto es este es el momento, lo que nos ofrece el momento, este proceso por el que hemos vivido y seguimos viviendo, es de que no solamente somos estas cuatro paredes, somos más, o sea, lo que yo hago tiene un efecto en el otro y así sucesivamente. Todo lo que yo emito tiene una respuesta hacia atrás. Entonces, qué mejor momento de yo hacer algo más positivo, algo de entrega, algo de verdadero valor que haga que yo crezca y que el otro crezca y que sea obviamente un ganar-ganar para absolutamente todos. Y en ese estamos sentido... conectados todos, Claudia. no, A no, veces pensamos que estamos aquí, este es mi pedacito. No, no. Yo creo que esta situación nos ha mostrado sobre todo eso. Sí. Cómo no podemos estar aislados y por más que querramos, no vamos a lograr estar aislados si queremos sobrevivir. Exactamente. Solís nos dice, nos invita a conectar y revisar con eso que nos importa y nos mueve. Y por eso en el proceso de onboarding de quienes estamos reclutando y a quienes estamos integrando en la empresa, yo siempre digo, no solamente es el perfil técnico y profesional y cuál es el perfil para ese puesto, la parte de los valores también, qué valores tiene la persona, indaguemos en el ser de la persona, ¿verdad? Y si están alineados con los valores de nuestra empresa y si se puede integrar y ser productivo también en esa parte, porque muchos vemos a las empresas como que tiene su área de responsabilidad social y qué bonito para mercadearlo y demás, pero creo que hay que ahora ahondar más en ese sentido y brindar mucho valor en esa parte. Para que ambos, tanto el nivel corporativo como a nivel personal, pues también crezcamos en ese sentido. Y así, pues, por ejemplo, tú decías que estás trabajando con clientes en eso. Nosotros ahorita estamos trabajando con un cliente bastante importante en el sector financiero que está rehaciendo todo lo que es su filosofía ética y de cumplimiento y cómo integrar al personal con esto y nos tomó justo iniciando la pandemia, seguimos con el proyecto, obstante en medio de la pandemia, que también eso es bastante importante y hay que reconocer a la empresa que siguió con eso porque no todos. Fue un reto. Un reto importantísimo y que lo seguimos trabajando,
para eso, para ese sentido de pertenencia, estos valores. Entonces se dijo, mira, estos eran los valores que teníamos porque en aquel momento éramos así, ahora somos de otra manera y ahora vamos a hacer de otra manera porque estos 2 meses de crisis no, nos movieron el piso. Entonces Y creo nos, que también... perdón, No, y sigue. nos invita a revisar procesos. Veo que también nos está acompañando Ibelice Ramírez, mi colega, y corroborará cómo ahora la tendencia para reclutar, más que estar concentrado en aspectos técnicos de conocimientos propiamente, se mueve a valores, a Exacto. competencias blandas, que esas son más difíciles de desarrollar, porque, Ujú. bueno, yo creo que también todos hemos participado en webinars y en seminarios online en estos días. La parte técnica se capta mucho más rápido, pero la persona que yo quiero ser o en la que me tengo que convertir toma un poco más que ese desarrollo, que llegue al punto que yo quiero. Entonces, en la medida en que yo voy integrando mi equipo, personas con los valores que deben ser exhibidos en mi empresa, que dejan de ser simples palabritas bonitas que están puestas en una pared, en Correcto. esa medida yo voy a tener mejores resultados. Dentro del programa Líder por primera vez que estoy pues en este momento dándole cabida abierto porque lo he ofrecido para empresas, justamente uno de los puntos que se va a trabajar con mayor énfasis es cómo selecciono a las personas que yo quiero que formen parte de mi equipo, que es uno de los retos que tiene el líder, sobre todo cuando está asumiendo el puesto por primera vez. ¿A qué le Correcto. doy importancia? Ujú. Algunos me dicen, yo quiero que tú me consigas un igualito a Claudia, que me la clones a Claudia. Primero, eso no, sabemos que no es posible, pero tampoco es que agrega tantísimo valor que sean todos exactamente Todo, iguales. exacto. ¿Quién va a mirar las otras situaciones? Lo que sí deben permanecer como hilos conductuales y en común son esos valores. Ujú, ¿Qué ujú. es lo que nos mantiene unidos? ¿Sí? Tal cual. Y volvemos al tema de la parte del líder que se deje mostrar con sus vulnerabilidades. Para mí es esencial, creo que es uno de los aspectos importantísimos, de que el líder se deje mostrar que es vulnerable por los demás, porque cuando el otro lo ve como tan arriba y dice, wow, o sea, jefe, dígame, ¿qué podemos hacer? Lamentablemente ahí se escapan muchos momentos de conexión o de verdadera conexión. No estoy hablando de respeto, porque aunque, No, o sea, el respeto se gana, no se impone. Y el no. líder que no sepa eso, yo creo que perdió un 50% del trayecto y de la aceptación de sus supervisados y de su equipo. A mí siempre me ha funcionado de ser persona totalmente abierta y decirle, mira, yo no sé, pero yo te voy a averiguar cómo es, o juntos lo vamos a hacer. Si hay algo que te esté sucediendo, o te está sucediendo, o te pasa algo, a mí, tú me vienes a mí y lo vamos a ver cómo vamos a resolverlo, Claro. las situaciones. Siempre ser abierta en ese aspecto. Y yo le doy gracias a la vida que personas que fueron parte de mi equipo en una trayectoria de mi vida siguen siendo personas que hoy yo converso con ellos, muchos se han convertido amigos míos y me piden orientación. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de aquello? Quiero hacer esto. O sea, y hemos logrado una buena empatía. Yo creo que, y mi experiencia también de tener jefes que hoy en día, gracias a lo que yo creé y a Uh-huh. lo que yo presenté y la empatía que pudimos obtener entre mutuamente, o sea, me contratan a Claro, mí también. Y claro. adicional a eso, o sea, son personas que donde sea que nos veamos, o sea, oye Claudia, cuéntame de ti, o sea, hay una relación en eso. Uh-huh, uh-huh, Y eso creo también que para lo que hablábamos ahorita de un primer líder o de un millennial o un uh-huh, centennial, uh-huh. a veces le cuesta entender esa parte. ¿Por qué? Porque quieren ser más agresivos, porque quieren llegar a esa posición, porque eso es lo que están visualizando, o porque me lo merezco, porque ya yo tengo 3 meses aquí, y ya eso es lo que entiendo que tengo que tener de posición. Sí, lo que ellos necesitan es sentirse retados constantemente,
sentir que van creciendo de alguna manera. Yo he visto últimamente la tendencia que más que escalar verticalmente, están más dados a crecer horizontalmente y adquirir nuevas experiencias. No necesariamente es el título lo que les hace más felices o sentirse más satisfechos. Sí tener nuevas experiencias, sí poder experimentar nuevos casos, nuevas situaciones. Esa parte es importante. Y sentirse reconocidos por el valor que agregan. Llegamos a un punto donde, bueno, creo que lo conversamos más temprano, donde es ver el resultado, cuidar la parte ética, pero al final que lo haga por la vía A o por la vía B no es necesariamente lo que me va a hacer la diferencia. Nancy Marrero se reía mucho conmigo en estos días, porque yo le ponía aquí el ejemplo de lo que ha pasado en mi hogar. O sea, estamos todos en la casa y hay que hacer las tareas del hogar, ¿verdad? Distribuimos más o menos, sobre todo los fregados, que no se acaban. No se acaban. No se acaban. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo analicé los recursos con los que cuento y me di cuenta que mi hijo más pequeño, Eduardo, es el último de acostarse. Entonces a Eduardo le asignamos el fregado de la noche. ¿Que lo hace en el momento que yo quiero? No necesariamente. ¿Pero qué me importa a mí? ¿Que lo haga en el momento o que realmente lo haga? Claro. Que lo haga. Entonces, la hora a la que Eduardo lo hace, Claudia, la verdad, no lo sé. ¿Y sabe qué? Tampoco me importa mucho. Esa parte ya no me importa. ¿Qué me importa a mí? Que cuando al otro día yo me levanto, mi cocina está limpiecita. Y eso se lo he reforzado. Entonces, hemos generado una dinámica. Estoy poniendo un ejemplo muy trivial y cotidiano, pero lo mismo podría darse a lo interno de una empresa. Veamos cuál es el objetivo que estamos persiguiendo, para qué lo estamos persiguiendo, cuidemos los límites, quizás sí poner algunos límites, porque no es que voy a dejar que llegue el próximo fregado de la noche para que se le junte, no, así no, tampoco. Claro. Pero demos esa flexibilidad, esa oportunidad de que ellos tomen decisiones y aprendan, porque que se van a equivocar. Ajá. Y nosotros no nos equivocamos. Lo que pasa es que yo creo que a veces como que medio se nos olvida. Sí, no, y nos imponemos en el cómo lo queremos y en cuándo lo queremos, porque entendemos que tenemos la respuesta, que era lo que hablábamos al inicio. Y bien así dice Darlis también, o sea, delegar, ese es otro elemento también que es difícil, lo digo porque soy culpable. Y porque quieres hacer lo que se haga en ese momento, como tú lo dices, y ya se resolvió y ya tú no tienes que estar pensando en eso. Pero delegar también es esencial en un líder, porque si no se te concentran tantas cosas que no vas a hacer lograr esa meta, ni dejar que el otro crezca, porque aprendiendo, haciendo es que se aprende. O sea, bien como dicen también en buen dominicano, en cabeza ajena nadie aprende. Usted tiene que tener sus propios tropezones. Oye, una cosa, mi mayor aprendizaje de este momento ha sido el acompañamiento de una gerente de un banco que el año pasado quedó por debajo de su meta numérica. Empezamos a trabajar en febrero, primera semana de febrero, y en los meses de abril y mayo ella excedió su meta en alrededor de un 10% por encima. O sea, el exceso fue de alrededor de 10%. Lo que hemos celebrado virtualmente, ella en su casa y yo en la mía, yo no te puedo explicar. Pero el mayor aprendizaje de esto no ha sido ese 10% más, no. Es que si en estas condiciones ella pudo hacer eso, ¿cuánto más no podrá hacer cuando se regularicen las cosas? Sí. Entonces, ¿para qué le sirvió a ella esto? Para justamente ver la importancia de haber empezado a delegar, a identificar los recursos importantes para ciertas tareas, o sea, ese ajuste tarea-persona que debe darse dentro de un equipo. Y también ella me decía, oye, aquí el mayor cambio que se ha provocado en estos meses ha sido en que yo volví a creer en mí. Y bueno, no te puedo decir lo que todavía lo recuerdo y me provoca. De lo que hablábamos ahorita también, o sea, en este momento, si usted no está entendiendo
el para qué todo esto, y no, esto no le movió el piso, y le hizo reflexionar, espérate, yo tengo que cambiar en algo, en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, en algo tengo que cambiar, y tengo que tener un propósito distinto, nuevo, o reconectar con ese propósito que al inicio me había propuesto y se perdió por irme por las ramas, pensando que las cosas eran por aquí, cuando dejé el camino verdadero, real, como usted le quiera poner. Y creo que también volver al ser, volver a tener conversaciones que se perdieron mucho también y que debemos reconectar con eso. Y que eso nos deja también como de lección que a veces hay que tocar fondo y a veces usted no sabe cuándo es el fondo porque se ha quedado ahí, se ha quedado ahí, se ha quedado ahí y a veces y en este momento hay mucha gente tocando fondo porque está sin empleo, sin ingreso, no se sabe cuándo va a tener algún tipo de ingreso, tiene que cambiar inclusive lo que conoce de qué hacer en su vida porque ya eso ahora mismo no es el enfoque, tiene que cambiar hasta de sector o de actividad económica, eso uno. Y de la manera en que hacíamos las cosas, es un momento también para volver a decir un shift, como decíamos anteriormente, cambio de estrategia. A rediseñar, Exacto. Hay que rediseñar, innovar y pivotar. O sea, definitivamente. Así. Me gustaría responder la pregunta que hace Belice de ese reto de los líderes por primera vez. Increíblemente, en la mayoría de los casos es que hasta el momento en que les anunciaron su nuevo puesto, eso no era algo que estaban persiguiendo con intensidad. En algunos casos, yo he tenido empresas, grandes empresas, que preparan planes de sucesión, hacen planes de carrera y es algo como secreto y el que está siendo considerado no lo sabe. Y lo promueven, le dice usted ha sido elegido o le dicen usted quiere participar y bueno, hay que tener un muy alto nivel de confianza para decir no, yo no quiero ser gerente. Muchos asumen el puesto porque no logran decir no. Y una vez en el puesto no tienen un propósito definido, porque si tenían un propósito para sí mismos, estando en un puesto de colaborador, hay que hacer un upgrade. Ya usted no es solamente responsable por lo que hace por su propio esfuerzo, sino que ahora tiene que coordinar el esfuerzo de todo un grupo que con mucha frecuencia se da que sean sus antiguos compañeros de trabajo, que ese es otro de los grandes retos de los líderes por primera vez. Claro. Entonces, definir el propósito es esencial. ¿Para qué quiero ser líder? ¿Para qué? En estos días, igual invité a que identificaran el mejor líder que han tenido. Lo puse también en mis redes. Porque de alguna manera, con el aprendizaje que nos dejaron, pues podemos quizás tenerlos de punto de referencia. Pero ese primer momento es de muchas emociones. Se pasa quizás de la sorpresa de ser elegido, lo hayamos querido o no, a una profunda alegría o a un profundo miedo. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Que yo creo que hay dos cosas en lo que mencionas en esa parte. Uno, me parece un error tan grandísimo de parte de empresas que hagan ese proceso de esa forma. Porque, o sea, tal cual, el proceso de sucesión es porque usted tiene una persona que te sabe que le va a suplir esa posición y que está dispuesto a suplir esa posición. Y no es lo dicen, y que para no crear la expectativa. No, pero yo creo, pero una cosa es no decirle, tú eres el próximo en esa posición, porque da la impresión de que, mira, yo me lo voy a merecer, no importa lo que yo hago. Yo nada más estoy esperando que ese ya decida irse o meta la pata. O sea, esos son otros elementos también a tomar en consideración, pero yo sí entiendo que por lo menos en lo que es plan de sucesión y plan de carrera de vida también dentro de la empresa, ahí debe de haber como un poquito de sincronía y de coherencia en algún sentido de decir, mira, esas posiciones que están ahí arriba, estas que están aquí abajo son las que se considerarán
o el perfil para considerarlo en esa empresa es tal. Y cada vez que haya como una evaluación de desempeño y de verdad, usted va a decir, usted se está pareciendo a este perfil. Y ya usted sabe más o menos como para dónde se le guiarán las cosas dentro de la empresa, hacia dónde tiene posibilidad de crecimiento. Y eso inclusive, creo yo, le da a una persona, dice, bueno, la cosa está, me veo como que me puedo quedar, o tengo perspectivas en esta Ajá. empresa, me tratan bien, tengo una buena cultura aquí adentro. Eso también Ujú. da como una sensación de estabilidad. Es parte del salario emocional que hemos Exacto, conversado tú y yo otras veces. Ajá. exactamente. Eso en ese punto. Y el otro es la persona cuando dice, bueno, y ahora me promueven, ahora voy a ser el líder de este equipo que antes éramos pares y Ujú. ahora es una relación de supervisor y supervisados, y los recelos que eso puede causar, y si yo no estoy totalmente preparado en ese sentido, y eso tiene que ver también con qué preparación da la empresa para cuando vayan a tener líderes nuevos en unas posiciones X o Y, no cuando llegue, yo creo que debe ser antes de que llegue, para que haya esa preparación psicológica y emocional, y Sí, también te puedas ir dando cuenta es que yo no quiero ahí, yo me veo y me visualizo en esto y no ser, y no tomarlo como que es un rechazo. ¿Cómo osas no aceptar eso? O es eso o entonces te va. ¿Por qué? Si es un buen empleado. recuerda que detrás de toda acción hay una emoción. Y eso influye también en ese momento, en el gestor humano, o sea, en la persona que está por la parte de la empresa desarrollando el proceso. Pero yo creo que eso nos lleva a una palabra muy esencial y es la parte de la comunicación. Las conversaciones, tenemos que trabajar en las conversaciones, definitivamente. Y las conversaciones también se empiezan con un para qué. Dentro del programa Líder por Primera Vez, yo tengo justo un acápite que es cuál es la conversación cuando yo voy a integrar a alguien a mi equipo, cuando lo voy a desarrollar, esa que tú mencionas, cuando le voy a dar feedback para que tomemos algunas acciones diferentes y corregir alguna situación, y también la conversación de cierre, porque queremos ser muy efectivos para entrarlo, pero cuando se van, ya sea porque los estamos desahuciando nosotros como empresa o porque la persona es quien ejerce el desahucio a través de una renuncia, entonces como que nos da pena o a veces no lo tomó personal y no cerramos la conversación apropiadamente. Y eso crea Y, otra emoción. y todo lo que inicia finaliza en algún momento. Claro. Entonces, ¿por qué no hacerlo de la mejor manera? Con una conversación que sea constructiva para todas las partes. Y tú sabes que eso me une en la parte de que debería estar viendo las empresas ahorita mismo con la parte de su misión, visión y estos valores, ¿verdad? Para reconectar con eso y qué Sí. impacto voy a dejar a mi comunidad cercana, que son mis empleados, mis clientes, y la comunidad como un todo, y la parte del cierre. Vemos en este momento muchas empresas que tuvieron que prescindir de casi muchos de sus empleados o de parte de sus empleados. Y la comunicación fueron 5 minutos en una conversación vía Zoom y muchas gracias y bye. O recibieron un correo. Las formas son extremadamente importantes porque son seres humanos, son vidas que estamos tocando. Y si bien Uh-huh. es cierto que hay que salvar la empresa o tener esa visión, y de eso podemos hablar en otra conversación porque hay diferentes estilos Exacto. que también a ti que te gusta mucho Simon Sinek, que él habla mucho de otras maneras de viabilizar para rescatar y que sobreviva la empresa como una comunidad, que Uh-huh. otras cosas podemos reacomodar, que no tiene que ser simplemente recortar por recortar. Hay otros elementos también y esa es una parte de una empresa más que vive más en comunidad. En Uh-huh. ese Más ecológica, que es debemos estar integrando todos los recursos, o sea, y tomar decisiones sabiendo que con una piececita que movamos, realmente el impacto de alguna manera se esparce entre todos los actores de la organización. Claro. Y ¿Sí? bueno, quiero ahora pasar a la parte de la conversación que te había dicho al inicio, del ejemplo que estamos viendo, bueno, en los Estados Unidos, ¿verdad? Vemos en los Estados Unidos, muchas veces hemos pensado que es un modelo a seguir, ya sea como país o ya sea porque hay liderazgos diferentes, tanto en el sector público como en el sector privado
y demás, y hemos visto diferentes comportamientos. Quiero enfocarme sobre todo en los comportamientos de esta semana, en la figura de su liderazgo máximo de la presidencia de los Estados Unidos. Sí. Que yo creo que reúne como todos los números de un cartón de bingo lleno Wow. para lo que no debe de representar un liderazgo apropiado, a mi entender. Hay algunos que dicen el liderazgo debe ser más de manera más confrontativa, otros dicen que no, que es un liderazgo más de comunidad, más de empatía. Hay diferentes estilos, eso estamos claros, pero me parece que aquí como que sobrepasó la medida, tanto así que ya otros líderes, a nivel sobre todo de militares y de la inteligencia, perdón, han llamado la atención de que este no es la forma. Y claro, estamos tomando este ejemplo sabiendo que esto sucede bajo la sombra o como consecuencia de actuaciones también muy excesivas de parte también de policías que también son figuras de liderazgo para muchos en la comunidad, o lo que tiene que ver con una persona que murió a manos de ese policía por uso excesivo de la fuerza, ¿verdad? Y se reúnen aquí elementos de racismo, de discriminación y de falta de equidad, que también son elementos extremadamente importantes cuando hablamos de los valores y cuando hablamos de la ética, que el código de ética Por supuesto. Y también de debe de... liderazgo en sentido general. Exacto, tú me dices. Ahí incide, Claudia, quizás pensando en la figura principal de ellos, es una persona que ha demostrado inteligencia en el área de negocios. No en vano tiene todo lo que tiene. Cuestionable, pero dejémoslo ahí. Exacto. Pero de alguna manera ha logrado, ha alcanzado cosas. Sin embargo, esa inteligencia que se le ha dado para esos temas no se replica de igual manera en cuanto a su inteligencia emocional. Viendo inteligencia emocional, no solamente como yo reconocer y gestionar lo que me pasa a mí, si me da miedo, si qué me hace feliz, qué no, qué me entristece, no es eso. La inteligencia emocional va más allá. Hay una parte que es intrapersonal, pero hay otra que es interpersonal, donde para yo ser efectivo, emocionalmente hablando, también debo ser capaz de reconocer la emoción que provoco en ti, que creo que no se ve cuando se maneja un líder de esa manera. No está pensando, está persiguiendo un resultado, el que sea, no lo sabemos. Pero lo que sabemos, o por lo menos eso opino yo, es que no incluye en su ecuación lo que le está pasando a la persona con la que está interactuando en ese momento. Yo no he querido ni ver el video del señor, porque a mí ese tipo de temas como que me afecta de alguna manera, prefiero ver cosas un poquito más positivas, pero sí me dicen que el señor decía que no podía respirar y bueno, fue un manejo quizás un poco no, fue definitivamente excesivo, pero hay que ver todas las emociones que estaban jugando su papel ahí, en esa escena, incluyendo Sí, los compañeros y todo lo demás. claro, sí, no vamos a adentrarnos en ese sentido, pero creo que hay varios componentes que vemos que se desarrollaron en la escena y en todo lo que es el detonante de todas estas protestas y la respuesta del liderazgo en los Estados Unidos. Primero, un liderazgo que viene por años hablando de manera muy agresiva, muy lasciva también a lo que él entiende son sus contrincantes o las personas que no piensan igual que él o que ponen en duda lo que él hace o que le llegan la negativa. Una persona que no acepta esa parte es una persona que no es capaz de pedir perdón. Entiendo que no es una persona que tiene empatía, que al contrario, la forma de responder es de una manera agresiva, lasciva, muy a lo personal. Y eso cuando otras personas ven en un líder que eso es posible y que se sale con las suyas en ese sentido, ¿verdad? Claro, eso tiene que ver con eso. O que si le llaman la atención le da tres pepinos y continúa igual o más agresivamente todavía, es peor. Se nos va a acabar el tiempo muy lamentablemente con
Y eso veo. Así mismo. Pero lo bueno de todo esto es que tu podcast